Bienvenidos a otro episodio de I Am Maria Podcast, el espacio en donde exploramos las historias de impacto que nos inspiran a ser quienes somos hoy, mostrando cómo nuestras decisiones y herramientas personales moldean nuestras vidas. Hoy conversamos con César Espagano, un venezolano de Mérida que hace 5 años llegó a Miami buscando una nueva oportunidad, una nueva evolución, pero que en realidad termina encontrándose a sí mismo y nos va a llevar por todo ese recorrido. Su historia está marcada por decisiones profundamente valientes, como llamamos nosotros, salir del closet, encontrarse a sí mismo en un entorno conservador, atravesar ataques de ansiedad mientras emigra, porque emigrar solo, los que lo hemos hecho, sabemos que no es nada fácil, sobre todo cuando es nuestra primera vez. Y quizás es la más difícil de todas, porque dejamos de culpar a todo el mundo por lo que se le ocurría a ellos hacernos responsables a nosotros, y realmente nosotros somos los únicos responsables de nuestra felicidad. Y hoy César nos va a contar de eso porque él es entrenador personal. Y más allá del ejercicio, su historia habla de hábitos conscientes, de salud emocional, de identidad, de aceptación y de cómo consumir una vida que se siente auténtica. Así que esta conversación es para cualquiera que alguna vez se haya sentido con miedo de ser quien es, de vivir la vida que estás viviendo en este momento. Es realmente para esa persona que está atravesando un momento que necesita inspirarse y motivarse de alguien con esta historia que te acabo de dar una pequeña introducción. O simplemente alguien que está comenzando de nuevo, alguien que quiere vivir una vida presente. Así que bienvenidos a I Am Maria Podcast. César, gracias por estar aquí. Hola María, muchas gracias a ti por abrir este espacio para compartir mi historia y nada, gracias. Bueno, yo solo hablé un poco y creo que hice una introducción de todo lo que vamos a conversar y mucho más. Y la primera pregunta es muy básica, pero es la que realmente nos va a hacer conocerte a ti y entrar en tema. Así que empiezo por esa. ¿Quién es César Espagano? Bueno, César es una persona de 26 años, venezolano, eh, que vive actualmente en Miami. eh, por encimita, ¿no? Más allá, más profundo, César es una persona curiosa que se cuestiona mucho todo, desde por qué existimos hasta qué va a comer. O sea, desde cosas muy básicas hasta cosas muy profundas. Eh, es entrenador personal, le gusta ayudar a los demás. eh, y ya. Me encanta. Me encanta porque ahí nos da información de lo que nos vas a empezar a llevar más profundo. Ahorita vamos a empezar a hablar ya de las decisiones, ¿verdad, César? Porque hay decisiones importantes en nuestra vida que nos llevan a ser la persona que somos hoy, a tener la vida que tenemos hoy y obviamente millones de decisiones. Aquí en el podcast de I Am Maria nos tratamos de enfocar en una, dos o tres decisiones que tú hayas dicho me cambiaron la vida y gracias a eso soy la persona que soy. ¿Nos hablas un poco de ellas? Por supuesto. Bueno, la primera decisión que cambió mi vida creo que fue cuando decidí salir del closet con mi familia. Fue un momento de mucha intriga, miedo, eh, expectativa de qué iba a pasar, cómo lo iba a tomar mi mamá. Yo vengo de una familia cristiana, entonces tenía mucho miedo, la verdad. Creo que fue una decisión muy grande, pero fue una de las que más cambió mi vida. Fue como cuando empecé ya a soltar un poquito el miedo, a soltar un poquito como esa carga tan pesada que uno lleva por tantos años, porque salí del closet a los 20. Entonces imagínate tener aproximadamente, yo desde muy chiquito ya sabía que era gay. Imagínate estar 15 años guardando un secreto con terror de que la gente se enterara. Eh,
fue una decisión muy grande que transformó mi vida, porque fue cuando comencé realmente a aceptarme a mí mismo como lo que era, como lo que soy. Entonces creo que esa fue la primera decisión más grande que he tomado. La segunda fue emigrar, salir de mi país, de mi zona de confort, de lo que conocía. Jamás había salido de Venezuela de vacaciones ni nada. Entonces creo que esa fue una decisión muy transformadora porque vi como otro mundo. Fue la primera vez como que viví solo, que tenía la decisión de hacer lo que realmente yo quisiera hacer. Entonces fue como que fue una muy buena oportunidad para empezar a conocerme a mí mismo, como qué me gustaba de verdad, qué eran las cosas que quería hacer, cómo me quería relacionar con las personas y, y dejar atrás un poquito lo conocido, lo de como las raíces y empezar a construirme a mí de acuerdo a lo que yo de verdad quería. Y la tercera decisión que te puedo decir que también transformó mi vida fue cuando decidí, como tú lo dijiste, dejar de culpar a los demás y empezar a hacerme responsable de mí, de mis decisiones y de toda lo malo, digamos, entre comillas, que me estaba pasando, decir, ok, esto no es externo, esto es interno, tengo que trabajarlo porque pues como dicen por ahí, tu mundo interno cambia, afecta a tu mundo externo, ¿no? Entonces tenía que empezar a arreglarme desde adentro para poder empezar a ver los resultados afuera. Me encanta. Y estoy aquí como que, ¿cuál pregunta hago primero? Porque es que tengo... Pero mira, las tres decisiones que nos cuentas hablan de evolución. Y para Así mí, es. las tres son como un antes y un después y un trabajo interno que tienes que hacer para llegar a tomar la decisión y luego navegarla. Entonces, aquí, primero que todo, me pregunto, ¿cómo llegas a entender y a realmente hacer ese trabajo interior? Porque yo te entiendo totalmente, o sea, yo pasé por eso, pero una persona que tal vez no está ahí, no entiende qué es decidir trabajar en ti para cualquier decisión que tienes que tomar. Y aquí una parte de ti tiene que morir para realmente convertirte en esa persona. ¿A ti qué te sucedió? Bueno, yo creo que pueden haber como dos caminos, ¿no? Cuando la vida te lo impone o cuando tú de verdad decides, ¿no? Lo podemos decir así. Yo decidí hacer este cambio, pero creo que fue en parte un poquito también la vida como que me lo impuso porque me estaba empezando a sentir muy mal con la realidad que estaba viviendo, ¿no? Tenía mucha ansiedad, muchos ataques de pánico, sí, más que todo era ansiedad, como no me hallaba dentro de mí. Entonces era como que necesito tomar control de mi vida otra vez, necesito tomar las riendas de mi vida y necesito de verdad ya como arreglar todo esto que está pasando aquí, perdonar lo que tengo que perdonar, soltar lo que tengo que soltar. Y ahí es donde digo como que uno toma la decisión, pero es un poco impuesto, porque bueno, a veces la vida te lo impone, pero tú prefieres quedarte como en ese círculo, sentirte mal, buscar un culpable, y el círculo, te sientes mal, buscas un culpable, te vuelves a sentir mal, sigues buscando un culpable. Entonces es como tomar la decisión de salir de ahí y decir, ok, tengo que hacer algo. No puedo quedarme aquí porque no va para mejor, no estoy viendo luz, estoy en un círculo profundo, entonces creo que ahí es donde tomé la decisión, como de, ok, voy a trabajarme, voy a buscar terapia, voy a buscar ayuda externa, voy a leer, voy a ver qué es lo que está pasando adentro, porque quiero entenderme y quiero realmente como soltar lo que tengo que soltar y seguir adelante, porque sentía que de otra forma me iba a quedar estancado para siempre. En el mismo patrón, en el mismo remolino, en las mismas decisiones que te llevan a los mismos resultados. Así Es de es. valientes darse cuenta. Sí, la verdad que es muy fuerte hacerse responsable y decir como que, ok, voy a tomar las riendas de mi vida y da mucho miedo, la verdad, porque si te toca, como tú lo dijiste, una parte de ti muere
mucha gente que te acompañó por un camino ya no te acompaña y otra vez lo que conocías ya lo tienes que dejar atrás y empezar como una nueva vida, por decirlo así, empezar a tomar decisiones diferentes y es incómodo, es demasiado incómodo. Sentarte contigo mismo, cuando eres una persona que viene de mucha ansiedad y muchas cosas, sentarte contigo mismo y de traumas, porque pues crecí con muchos, no le estoy echando la culpa a nadie, pero crecí con muchos traumas de mi niñez por cosas de mi familia, mis padres, etcétera. Entonces sentarte contigo mismo y como sentir la emoción y sentir lo que estás viviendo es demasiado incómodo. Y esa es la palabra que lo define mejor, incomodidad, porque es como que no quiero, pero es la única forma. Sí. Y creencias limitantes, creencias culturales también, que se vienen impuestas y que decidimos dejar. Eso es muy difícil. Y aquí es donde en el proceso tenemos una caja de herramientas. Y mi anécdota siempre es cuando nos caemos, nos rompemos, sacamos entonces nuestra cajita de primeros auxilios. Aquí tú tienes una cajita de herramientas que sacas, que te acompaña, que te sigue acompañando, porque probablemente muchas de esas herramientas son desde que tú estás pequeño. Ahora, ¿cuáles son tus recursos, tus técnicas, tus hábitos que has implementado para mantenerte enfocado y avanzar? Bueno, el primero y el más importante creo que fue el ejercicio, porque pues a través del ejercicio conocí la disciplina. eh, como me dio como propósito en mi vida y es como una pasión que agarré muy grande. Entonces el ejercicio es la herramienta principal y más que es mi propósito, creo que las demás personas los puede ayudar porque pues te genera oxitocina, dopamina, serotonina, o sea, todo lo bueno, el ejercicio te lo da. Desde hacer estiramientos, salir a correr, lo que sea, creo que el ejercicio es una de las mejores herramientas que uno puede tener en la cajita de herramientas. La meditación, como te lo dije ahorita, sentarte contigo mismo y entender qué es lo que te está pasando para poder buscar recursos para solucionarlo o atravesarlo. O simplemente sentirlo, porque a veces no hay que solucionar nada. Simplemente te sientas, sientes lo que está pasando, ok, y sigues. Eh, Meditar, leer, educarme sobre el tema, porque a veces simplemente son como pequeñas cosas, malos hábitos pequeños que tenemos en nuestra vida, pero no sabemos que los tenemos hasta que aprendemos sobre ellos y ahí entendemos, oh, estoy haciendo esto todos los días y esto no me está ayudando. O puedo hacer cierto hábito como levantarme un poquito más temprano, dejar el azúcar o bajarle al azúcar y aprender. Creo que aprender es muy importante. También leer, meditar, hacer ejercicio. Creo que son los tres más importantes. Me encanta. Estar en constante aprendizaje, que estabas diciendo eso Sí. también ahorita. Y me gusta Bueno, mucho y disculpa, el más importante, terapia. Hay que hacer terapia. Sí, totalmente. Porque en la terapia te sientas contigo totalmente enfrente, es mm, incómodo, es muy incómodo, pero te conoces y te ayuda a colocar todo en su sitio. así es. Sí. La terapia es liberador, porque a veces nos cuesta ver ciertos patrones o ciertas cosas que estamos llevando en nuestra vida, y es bueno tener a alguien que nos ayude como a aclararlo y saber que uno tiene como ese apoyo también es muy bueno. Y a entenderte, porque de esa manera perdonas, dejas, aceptas, sigues. Así es. ¿Cómo recuerdas, poniéndolo en su sitio? ¿Cómo recuerdas al César que vivía como escondiendo esa parte de sí mismo para sentirse aceptado, sobre todo, como estabas diciendo, en una sociedad donde yo siento que o sea, ser muy cristiano, venir de una ciudad pequeña como la de nosotros, ¿cómo vivías eso? ¿Cómo te recuerdas viviendo todo ese proceso? Con terror es lo que te puedo decir. Mucho miedo, mucha ansiedad, mucha inseguridad. eh,
pero la palabra que lo mejor lo puede definir era terror de todo. Era una persona con demasiado, demasiado, demasiado miedo interno. Y desde ahí me estaba relacionando con todo el mundo. Creo que desde ahí me relacionaba con mis padres, con mis amigos, con mi entorno. Siempre fue ansiedad y miedo. Cuando dices terror y ansiedad, ¿cómo lo vivías? ¿Qué te enseñaron esas emociones sobre ti que nunca hubieras aprendido de alguna manera estando cómodo? Claro. Bueno, digamos que era una persona como que buscaba constantemente la validación de todo el mundo. Que ese niño que quiere ser perfecto con los amigos, que quiere ser perfecto con los papás, con todo el mundo. Entonces iba como buscando esa validación externa, tratando de agradarles, en vez de tratar de agradarme a mí mismo. Entonces creo que todas esas situaciones, además de enseñarme a ser fuerte, porque te enseñan a ser fuerte, porque es un dolor muy grande, es algo, es como un peso muy, 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 muy grande. Creo que te enseña a ser fuerte, creo que también te enseña a ser resiliente y, y sí, te da muchos aprendizajes a través de ese proceso que pues no debería ser la forma, pero cuando toca, toca. Hay que llevarse lo bueno y dejar atrás lo malo. ¿Qué precio emocional sentías o tenías al intentar encajar? Mucha, mucha ansiedad. Era como que, porque estaba haciendo cosas que de verdad yo no quería, estaba en ambientes que yo no quería, ambientes destructivos, y yo era autodestructivo porque accedía a eso. Y nada, pues quieres encajar, sales a beber con tus amigos a pesar de que el alcohol sabes que te cae mal y no te gusta. Quieres ser el centro de atención, entonces bebes y haces un show para que la gente diga, oh, César sí es divertido, ese estilo de cosas, ¿sabes? Entonces pagas un precio muy grande emocionalmente porque no lo estás disfrutando. Te vas en contra de tus valores, de realmente quién eres y qué quieres en tu vida, nada más por encajar, tratar de encajar, porque ni siquiera uno termina de encajar realmente. Eh, entonces creo que por ahí va, como tratar de agradarle a todo el mundo, beber, fumar cigarro, porque todos fumaban y yo quiero ser cool. Entonces ahorita lo veo como que de verdad fui muy autodestructivo para nada, porque al final te puedo decir que de toda esa gente que conocí, ni uno queda, porque cuando tú decides, oh, ahora sí quiero, ahora quiero cambiar, quiero ser mejor, quiero estar en paz conmigo mismo, la gente empieza a desaparecer porque les dará incomodidad también, les da incomodidad tal vez ver eso. Me identifico totalmente con lo que estás diciendo. De verdad que hay momentos, y yo creo que es como dice, ponemos todo en la vida y hay momentos que teníamos que vivir para poder llegar a ser la persona que somos hoy y entender realmente nuestro motivo, nuestro significado. De hecho, hay un momento en la vida que tenemos una conversación con nosotros mismos que es como que cambia ese rumbo de vida. ¿Tú crees que tú tuviste una conversación contigo así como que ven acá, César, siéntate aquí, que estás encajando con cosas que no son tus valores? Bueno, creo que las tengo muy seguidas, conversaciones conmigo muy profundas, como de que como te digo, me cuestiono todo y me cuestiono como que, ok, César, esto es lo que realmente quieres, estás siguiendo una vida que vaya acorde con lo que de verdad tú quieres y con lo que de verdad te vas a sentir cómodo y feliz. Y creo que es una pregunta que tal vez en un momento la tuve como más grande, más marcada, pero que todavía me sigo haciendo, creo que día a día. Y creo que todo el mundo debería hacérselo día a día porque somos seres cambiantes. Si tal vez quería ser doctor cuando tenía 5 años, no significa que todavía quiera ser doctor. Entonces creo que es importante como ir cuestionándonos. Sigo en el camino en el que quiero estar, voy acorde a mis valores, me estoy sintiendo feliz, porque al final lo que queremos es estar tranquilos, en paz y felices. Creo que es lo que queremos todos. Entonces creo que hacernos esas preguntas en acorde a, a eso. Y si no lo estamos, ir buscando pequeños ajustes en nuestras rutinas diarias. No tiene que ser algo muy grande, sino bueno,
no estoy feliz hoy, voy a hacer un pequeño cambio en mi día, voy a comer un poquito mejor, voy a ir a caminar, voy a dejar de usar las redes a tal hora y ir poco a poco, paso a paso. Me encanta. Y me encanta también que digas que es un día a la vez, porque creo que una creencia limitante que teníamos es que no cambiamos, que no se nos permite cambiar. Y sí cambiamos y tenemos la oportunidad de cambiar todos los días con las preguntas que nos hacemos, con los hábitos que cambiamos. Pero para llegar ahí, tenemos que entender que sanar no es algo que va a pasar. Me voy a sentar aquí y va a bajar el Espíritu Santo, me va a sanar el corazón y la mente. No, esto es algo que literalmente, como dices, tienes que elegir activamente todos los días. ¿Cuándo te das Así cuenta es. tú de ese momento? Mm, O sea, yo empecé terapia en Venezuela, estando en Venezuela porque me estaba sintiendo muy mal, ataques de pánico, ansiedad, y me ayudó un poco, pero creo que todavía no había decidido realmente que quería cambiar. Creo que en realidad el cambio más profundo y transformador vino el año pasado. Imagínate, después de 7 años de terapia y trabajo interno, realmente vino el año pasado, después de una relación súper tóxica, mudarme de una ciudad eh, y llegar como relativamente nuevo a otra ciudad que ya había vivido aquí en Miami, porque yo viví en Orlando, después me regresé a Miami. Y cuando vuelvo a Miami, creo que la pasé tan mal en esa relación, la pasé tan, pero tan mal, que fue como que ahí de verdad elegí por primera vez en mi vida ponerme como de prioridad y no dejar que más nunca se me vuelva a pasar. Y no digo no ser Probablemente, vulnerable, porque uno debe ser vulnerable algunas veces en la vida, pero sí dije como que mi amor propio lo tengo que trabajar, porque creo que las cosas que yo pasé no las debería pasar nadie en una relación. probablemente te sentiste libre por primera vez. Mm, Con la libertad de amarte, de ponerte de primero, de priorizarte, de vivir lo que tú querías, de tomar decisiones por ti, no por los demás, complacer a los demás. sí, 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 pero también te puedo decir que como me vine de nuevo a Miami, era como que no me quería relacionar con las mismas personas que me estaba relacionando, entonces fue como comenzar de nuevo desde cero, y entonces fue como tomar esa decisión de la vida que quiero, cómo quiero sentirme, con qué tipo de gente me quiero relacionar, y entonces creo que ahí fue transformador y fue la primera vez que me empecé a elegir a mí. Y es un camino súper solitario y incómodo, otra vez la palabra, muy incómodo, pero creo que al final, como tú dices, es muy liberador porque empiezas a estar bien contigo, empiezas a estar súper tranquilo contigo y es como que soy mi mejor amigo, me doy cuenta que me caigo súper bien, que puedo hacer actividades conmigo y lo disfruto demasiado y es liberador. Me encanta. Llévanos a ese momento. ¿Qué empezaste a hacer para tomar todas estas decisiones diferentes? Bueno, me empecé a levantar más temprano. Siempre había querido ser morning person, pero no se me había dado y dije, voy a empezar a ser morning person. Me levantaba a las 5 de la mañana, iba a entrenar a las 5:30, empecé a hacer todo lo que leía, lo probaba y lo que me funcionaba me lo quedaba y lo que no, seguía. Pero entonces empecé a leerme un libro, empecé a meditar más, empecé a escuchar otro tipo de meditaciones que tal vez antes era un poco eh, como que no lo creía mucho. eh, Empecé a hacer más ejercicio, más constante, como más correr en la naturaleza, ir y sentarme a ver un atardecer, conectar mucho con la naturaleza también ayuda un montón. Creo que en esa parte eso era lo que más me ayudaba, porque me iba a correr por la playa y era como que dejaba todo atrás y era nada más yo conmigo corriendo y eso fue uno de los hábitos que me ayudó. También escribir, creo que escribir te ayuda a organizar el cerebro, te ayuda a organizar ideas y te ayuda también a soltar, porque a veces son cosas como que tenemos dando vueltas en la mente y cuando las escribimos como que
eso que tenía tan grande en la cabeza es algo pequeño. De hecho, creo que hay estudios que demuestran que cuando tienes algo mucho en la cabeza lo escribes, ves lo pequeño que es el problema, es como que le dejas de dar importancia. Entonces, escribir me ayudó mucho y es algo que hago todos los días y me encanta. Como drenar, así sea nada más agradecimiento o escribir cómo me estoy sintiendo. Trato de que siempre sea cosas positivas, pero si en algún momento quiero escribir, como drenar algo que estoy sintiendo negativo, podemos decirlo así, lo escribo y me ha ayudado mucho. Me gusta. Podemos ser amigos. Me Sí, relaciono con mucho de esto. De hecho, si me ven en las historias, estoy hablando justamente mucho de esto, de este proceso que no necesariamente estoy viviendo en el momento, sino es como que tal vez un momento de hablar, porque sí, tú estás diciendo yo busco paz, busco calma, y yo, ay, ay, yo estoy en la misma. ¿Qué sí. Y valoras tienes? creo que para eso hay que aprender a estar con uno mismo, que es lo más importante. Cuando aprendes a estar contigo mismo, entiendes qué es la calma, qué es la paz, qué es dejar el FOMO y tener HOMO, que ya no te da miedo salir, no ser invitado o no ir, sino más bien los disfrutas, quedarte en tu casa, dormirte temprano para levantarte al otro día temprano, ir a correr, ir a la playa, ir a conectar con la naturaleza. Obviamente las relaciones sociales son muy importantes, pero creo que relaciones sociales sanas, como con gente que va acorde a ti, a tus valores, a lo que quieres para tu vida, gente que te motive a ser mejor, gente que te inspire, porque creo que durante toda mi vida iba siguiendo como personas que querían encajar nada más por querer encajar, no porque me aportaran nada positivo en mi vida. Entonces creo que es importante eso también. Probablemente porque todos tenemos una luz y una sombra, ¿no? Y por lo menos en mi caso, creo que lo que significaba estar en estos lugares que tal vez yo no encajaba 100%, pero sí me sentía cómoda, era porque, bueno, de alguna manera algo de mí estaba cómodo ahí. Ahora, me encanta cuando hablas del amor propio, de los valores, y quiero volver a hacerte la pregunta de cuáles son tus valores y aquí hacerte estas preguntas de ¿qué descubriste sobre el amor propio que nadie te había explicado antes, sino durante este proceso? Bueno, soy una persona empática, soy empático, amoroso, agradecido, eh, leal. Creo que sobre todo ser leal es muy importante contigo mismo y con los demás. Y sí, creo que esos son los principales valores que me definen. Y respecto al amor propio, uy, creo que aprender a decir que no es como la mayor prueba de amor propio que te puedes dar a ti mismo, es aprender a decir que no a lo que no quieres, a donde no quieres ir, con quien no te quieres relacionar más, simplemente decir no. Y es lo que a veces más cuesta. Por lo mismo de que queremos encajar, queremos ser aceptados, queremos que nos vean y entonces es sí, 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 hasta que lo mejor es aprender a decir que no. Límites. Los límites. ¿Cómo consigues el balance? Porque a veces hay que decir que, bueno, está bien, voy a ir. Sí, que creo que con tal y vaya alineado a quien tú eres, puedes decir que sí de vez en cuando. Pero creo que si es algo que tú no quieres hacer, simplemente no lo hagas y ya. Creo que no deberíamos hacer nada forzados ni por querer agradar a los demás o encajar. Simplemente hacer las cosas que nos hagan sentir bien a nosotros mientras no lastimemos a nadie ni ofendamos a nadie. Y eso da mucha paz y mucha tranquilidad. Me gusta también pensar que da mucha paz y tranquilidad cuando te miras al espejo y estás orgulloso de la persona que eres hoy, de poner esos límites, de tener amor propio, de darte tu puesto, de ponerte de primero. Tú hoy, César, cuando te miras al espejo,
¿Qué es lo que te orgullece de ti mismo? Enorgullece de ti mismo. Bueno, primero, todo lo que he pasado y la persona que me he convertido me da demasiado orgullo porque es como que es fácil ver cómo te puedes descarrilar y más en un país como este, en una ciudad como en la que yo vivo, eh, es muy fácil irte por otros caminos más fáciles, por decirlos así. Creo que me enorgullece saber que siempre he superado todos los retos que se me han atravesado de la manera en la que para mí ha sido la correcta. Y eso me enorgullece, que pueda, también me enorgullece en lo que me he convertido y que a través de esto pueda ayudar a otras personas. Pueda ayudar a otras personas a sentirse mejor con ellos mismos, a verse en el espejo y decir estoy orgulloso de mí. Y ver esas transformaciones me hacen sentir muy orgulloso. Entonces cuando me veo en el espejo como que tú eres eso, tú eres una persona que ayuda y motiva a los demás a poder verse de esta manera. Entonces eso me enorgullece mucho. Me encanta eso. Hablemos de las personas que ayudas a transformar su cuerpo. Me imagino que en parte de esa transformación también viene un poco la transformación interna de tu mente, ¿no? Porque empezar a hacer ejercicio y transformar tu cuerpo, transformas realmente o cortas con límites que tenías o que tú mismo te ponías. ¿Cuál ha sido la transformación más importante que has vivido tú desde adentro, desde tu propósito? Bueno, creo que la transformación más grande que yo he vivido, más que la física, porque esa fue bastante grande, fue confiar en mí mismo y aprender a valorarme por quien soy, porque ya no lo veo como el cuerpo, sino lo veo por quien realmente soy y es como una transformación muy grande, pasar de literalmente odiarte por quién eras, por cómo eras a tener un amor enorme y estar súper agradecido por quién eres. Fue la transformación más grande. Me encanta. Me imagino que también te transformaste en el momento que te montaste a ese avión al venirte a los Estados Unidos. Si tuvieras la oportunidad de hablar con César, que en ese momento creo que tenías 18 años y estaba aterrorizado, seguro. Si tuvieras la oportunidad de hablar con él en ese momento, antes de subirse a ese avión, ¿qué le dirías? Le diría que tenga fe y que se relaje un poco, que, que se relaje un poco, que todo va a estar bien, que confíe y que empiece a disfrutar un poco más el presente y deje de precipitarse en el futuro. Que mientras confíe, todo va a estar bien y que siga haciendo las cosas por el camino correcto, que todo va a estar bien. ¿Crees que ese consejo funciona para una persona que está empezando una transformación contigo o le darías uno diferente? Que confíe, le diría confía que tú puedes. Y no te precipites en el futuro, vive un día a la vez y disfruta el proceso. Creo que es lo más importante, que aprendamos a disfrutar el proceso porque a veces estamos muy enfocados en los resultados que que dejamos de lado el momento presente. Lo disfrutamos cuando 1 o 2 años después vemos las fotos del cambio. Sí, y ni siquiera es como que, ¿en qué momento? No lo viví, no lo viví, simplemente estaba enfocado en el futuro. O sea que tú piensas que la felicidad se encuentra o se construye. No, se construye diariamente con los hábitos que tenemos en nuestra vida, con las decisiones que tomamos, con las personas que decidimos relacionarnos, de la manera que nos relacionamos con nosotros mismos. Definitivamente la felicidad es algo que se construye el día a día. ¿Tú crees que alguna vez tú confundiste ser fuerte con no permitirte sentir? Todo el tiempo,
cuando era más chiquito, todo el tiempo era, soy fuerte, estoy bien, si soy fuerte voy a estar bien, eh, y frases motivacionales, pero que no me están ayudando, que nada más sé fuerte, tú puedes, pero en realidad sí hay que permitirse sentir y, y abrazar lo que uno siente, la emoción que uno está viviendo en el momento, porque siempre vienen a enseñarnos algo diferente en cada momento de nuestra vida, en cada proceso en el que estemos. Cada emoción viene a enseñarnos algo diferente. César, tú viviendo gran parte de tu vida en Venezuela con la cultura latina, ahora vives una gran parte de tu vida acá en los Estados Unidos y logras ver también lo que es la cultura de acá, ¿no? ¿Qué parte de la cultura latina crees que sigue haciendo difícil que muchas personas vivan auténticamente? Porque yo creo que mucho viene cultural. No sé qué piensas tú. Uy, creo que sí, creo que tienes razón que algunas partes son, se me fue la lengua, que alguno viene de la cultura, ¿no? Y en la cultura latina creo que hay demasiado machismo y creo que también hay demasiado este fenómeno de querer encajar. Creo que el latino siempre quiere encajar, siempre quiere verse más. Lo podemos ver en Venezuela, en países como Venezuela y Colombia, las mujeres más las tetas, el culo, la cintura, más operaciones. Creo que sí, creo que el querer encajar es un problema que puede afectar mucho por la imagen que hace ver en los más pequeños. ¿Sí me entiendes? Como el ejemplo que le damos a los más pequeños es que para que te acepten tienes que verte físicamente mejor. Y creo que eso es algo que psicológicamente nos afecta mucho a lo que vamos creciendo, porque nos daña nuestro autoestima y nuestro amor propio. Entonces crecemos inseguros. Y llegas a un país como Estados Unidos que te das cuenta que aquí cero, o sea, sí les interesa, pero también es más por la parte de salud. Aquí tú no ves la gente haciéndose mil operaciones y queriendo reconstruirse para verse diferente. En Miami tal vez sí, pero en en otras ciudades de Estados Unidos es cero. Y creo que eso puede afectar mucho la salud mental de un niño, un adolescente y cómo se relaciona consigo mismo Consigo mismo y después con los demás, totalmente. y Tienes. después con los demás. Me gusta. Si una persona que nos está escuchando acá en el episodio quiere participar y ser y parte de tu transformación, transformarse contigo, ahora la lengua se me enreda a mí. Este, ¿qué esperan? ¿Qué esperan de ti y qué esperan de esta transformación? Bueno, primero, mi apoyo en todo el proceso. Eh, Mi apoyo en todo el proceso, pero lo más importante es ellos. En su transformación van a aprender a verse consigo mismo, aceptarse y a ir un paso a la vez, a querer hacer un cambio por ellos mismos y no por los demás. Creo que eso es lo más importante, cuando entienden que ya no es algo excéntrico, sino intrínseco y es como que estoy haciendo esto por mí, no estoy haciendo esto por nadie más. Cuando escuchamos la palabra transformación, yo pienso que, ok, ¿y cuánto tiempo necesito para transformarme? Bueno, eso depende de cada persona y su nivel de compromiso con el proceso, pero creo que no es algo de tiempo, sino es algo de cada persona y lo que busca realmente, porque a veces hay gente que no quiere simplemente un cuerpo súper musculoso, súper delgado, sino que quiere sentirse saludable, sentirse más vivo, sentirse más feliz, más enérgico. Entonces creo que eso es lo más importante del proceso. Cuando empieza Recuperar, un... perdón, Dime. recuperar la vitalidad y creo que la longevidad, llegar, si vamos a llegar a viejos saludables, fuertes, independientes, creo que es muy importante. En esta transformación, tienes que transformar hábitos.
tienes o que empezar hábitos. Y yo creo que cuando comenzamos queremos cambiar tanto que probablemente luego pues no podemos hacer todo a la vez. Sabemos que para cambiar un hábito necesitamos varios días, necesitamos comprometernos, pero en un proceso de transformación, ¿no? Por lo menos para mí se me viene a la cabeza, ok, tengo que cambiar, por ejemplo, el hábito de dormir, dormir mejor, tengo que hacer ejercicio y tengo que empezar a comer mejor. Ya ahí solo hay tres hábitos que tienes que cambiar de una vez y que probablemente una persona puede sentirse como que eh, muy emocionado al principio y después de una semana es como, oh, sabes, ya estoy cansada, son muchos hábitos a la vez. ¿Deberían tener tantos hábitos las personas cambiando en una transformación? ¿Cuántos hábitos máximos? ¿Cómo se enfocan? ¿Cómo lo enfocas tú en todo este viaje? Yo creo que obviamente depende de la persona, pero uno a la vez, no apurarse con cambios, pequeños cambios diarios, el 1% diario es más que suficiente. Hay gente que se va, voy a levantarme a las 5 ir a hacer un cold plunge, voy a después ir a desayunar sin carbohidratos, entonces no, voy a hacer ejercicio 3 horas y yo he estado ahí y no, definitivamente es 1% al día. Hoy voy a hacer algo un poquito mejor. Y así es como se logran realmente un hábito a largo plazo. Porque a veces cuando intentamos cambiar muchas cosas a la vez, lo que terminamos es volviendo a lo cómodo porque nos saturamos mucho. Digo, es mucho, no voy a poder, prefiero volver a lo que ya conozco. Entonces creo que hacer pequeños cambios diarios. Se Y colapsa. sí, tal vez un hábito a la vez, dependiendo del tipo de persona, cómo es su personalidad, Su como estilo de vida. su estilo de vida, muy importante. Me encantó lo del 1% porque si tú lo pones en proporción, dices, bueno, todos los días, un 1% es un día a la vez, pero al final el año tiene 365 días. O sea, imagínate el porcentaje que tienes la oportunidad de cambiar. Exactamente. Una página de un libro más al día o un párrafo más, simplemente adaptado a lo que tú puedas dar un poquito más, porque para todos va a ser diferente, pero creo que es un hábito transformador. Me encanta. Mirando atrás, ¿cambiarías algo? No, no, creo que no. Definitivamente creo que todo está destinado para algo y confío plenamente en que todo lo que me ha pasado va a ser para un bien mayor. Entonces creo que no cambiaría nada. Es difícil a veces esa pregunta, porque con momentos difíciles tú lo piensas y dices, bueno, tal vez no hubiera pasado por ese momento, pero definitivamente no estuviéramos aquí. Sí, y eso es algo que me he preguntado muchas veces y siempre he llegado a la conclusión de que me gusta la persona que soy y creo que no cambiaría nada porque todo eso que he pasado me ha llevado a ser quien soy y hasta a relacionarme conmigo como me relaciono en este momento. Me encanta. ¿A quién admiras, César? ¿O qué te ha motivado a llegar a donde estás? Me ha motivado mi ambición. Soy una persona súper ambiciosa, pero en el buen sentido de que siempre busco una vida más plena, una vida más a gusto, como sentirme más bien conmigo mismo, más conectado con el universo, Dios, más allá, lo como se le quiere decir, más conectado con la fuente, por decirlo así, pues. Y creo que eso es lo que más me motiva todos los días. Me gusta mucho. ¿Qué consejo le darías a alguien que está en un momento donde está debatiendo quedarse, irse de un país, de una ciudad, poner un límite en una relación, transformar su vida, en realidad? Que atraviese el miedo, que la única forma es atravesarlo, no hay otra manera. Mientras no lo atravesemos, nos vamos a quedar ahí. Creo que
armarse de valor, atravesar el miedo y ir por aquello que queremos. César, tres cosas. Esto es algo nuevo que estoy pensando implementar porque lo hablo todas las noches con mi hijo y dije, mira, está bonita esta pregunta aquí también. Tres cosas que te gustan de tu vida en este momento y una o tres cosas que puedes mejorar. Ok. Nómbrame tres cosas que te gustan de tu vida en este momento. Mm, Mi rutina diaria me gusta. Las personas con las que me relaciono día a día, o sea, mis clientes, mis amistades, eh, lo presente que estoy en mi vida me gusta. Esas serían las tres. Me gusta lo presente que estoy porque cuando uno está presente, uno como que empieza a vivir de verdad, como empieza como a disfrutar más. Y creo que eso me encanta. Y que pueda mejorar. mm, a veces quiero las cosas como más rápidas, por decirlo así, como que me impaciente, un poquito. Eso lo he trabajado desde chiquito, la impaciencia, pero creo que a pesar de que ahorita está bien, sé que puedo mejorarlo, porque aprendí a ser resiliente, pero a veces como que ciertas cosas las queremos como que más rápido, entonces creo que eso es algo que podríamos mejorar. Me encanta. Bueno, vamos a ir cerrando con esta última pregunta, no porque nos queramos ir, sino porque ya se está haciendo el tiempo. De todas maneras, les vamos a dejar las redes sociales de César para que lo sigan, para que empiecen su transformación, porque para mí, ya desde este episodio, empezamos a transformarnos. Así es, Así, César, ¿qué te gustaría que se llevaran las personas que nos escuchan en este episodio hoy? que ellos pueden, que todos podemos lograr lo que queremos, que simplemente nos armemos de valor y, y vayamos por ello, que nada es más grande de lo que nosotros pensamos, que lo podemos lograr, que el miedo sí se atraviesa y que después de atravesarlo se siente muy bien, eh, y que intenten mejorar 1% cada día, cualquier cosa que puedan, desde la comida, el sueño, dormirse 5 minutos más temprano, leer una página de un libro, escuchar un podcast, cualquier cosa que puedan hacer por mejorar un poquito, que lo hagan. Y eso sería. Me encanta. Bueno, a mí hay algo que me encanta de la historia de César, porque muchas veces pensamos que las grandes transformaciones ocurren en momentos extraordinarios. Y hoy César nos recuerda que la transformación también ocurre cuando escribes una página en tu journal, cuando sales a caminar, cuando apagas el teléfono, cuando decides ir al gimnasio y cumplirte a ti, cuando te sientas contigo mismo, cuando eliges no rendirte. La vida de César no cambió por una sola decisión. Cambió porque tomó muchas decisiones pequeñas, decisiones conscientes que toma diariamente y que con el tiempo construyen una nueva versión de él y esta vida que nos describe que él se siente presente, se siente feliz, se siente en paz y en calma. Así que gracias César por abrir tu corazón, por compartir tu historia, por recordarnos que vivir auténticamente vale la pena. Y a quien nos escuchan, tal vez no puedas cambiar toda tu vida hoy, pero sí puedes elegir un hábito, una conversación o una decisión que te acerque más y que te acompañe a la persona que quieres ser hoy. Recuerda, como dijo César, es 1% diario y eso va a hacer la diferencia completamente. Así que vayan a chequear nuestras redes sociales, dale like, comenta, suscríbete. Y por supuesto, nos vemos en el próximo episodio en I Am Maria Podcast. Gracias por acompañarnos. Gracias, María. Gracias a ti. Gracias a ti.